Y hemos estado hablando acerca de esto que Pablo ha llamado, se ha dado a llamar la locura de Pablo, en el cual todo lo que él está expresando, que en gran medida es sus aflicciones, en gran medida es lo que él ha tenido que pasar por el Evangelio, esto él lo expresa y dice, contar esto es una locura. Pero ustedes me han llevado a esta locura porque ustedes están escuchando a hombres que hablan de esto y a ustedes les fascina, a ustedes les gusta y ustedes han comenzado a seguir a estos hombres. Es por esta razón que yo me voy a permitir hablar de esta locura, no como aprobando que sea esto algo bueno, sino como diciéndoles cuánto ha tocado padecer por llevar el Evangelio a ustedes, pero nada de esto importa si lo primero no es darle la gloria a Dios y reconocer que todo lo que pasa y todo lo que sucede es por su gloria y su honra. Entonces, en este marco, él, a partir del capítulo 12, nos habla de algo que es el aguijón en la carne. Sobre esto hay muchas formas de verlo. Podemos haber escuchado mucho tipo de predicaciones en cuanto al aguijón. Y hoy vamos a tratar de ser lo más contextualizados posible y tratar de entender lo que el autor quería decirle a Corintios y hoy en esta mañana también a cada uno de nosotros en este lugar. Voy a permitirme leer de 2 Corintios 12 del 1 al 4 inicialmente. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo comienza aclarando nuevamente su descontento, su resistencia a tener que hablar acerca de estas situaciones. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Hace 14 años Pablo tiene esta experiencia y nunca la remarca y nunca la cuenta hasta este punto que es obligado a contar esta situación. Pablo no es que él regresa y como les decía la semana pasada, esa es la presentación para él llevar el Evangelio. Ponía ahí pósters enormes con su foto, el hombre que fue al cielo, al tercer cielo, y hoy viene a contarte su historia. No, Hollywood tampoco le compra su historia para hacer una gran película sobre este tema. No, Pablo no lo cuenta porque realmente no es algo que él lo vea como fundamental en cuanto a llevar el Evangelio. Las visiones y el hecho de tener encuentros espirituales, sea con el mismo Señor Jesucristo o sea con ángeles, el Nuevo Testamento lo narra en algunas ocasiones, pero en ninguna de estas ocasiones lo remarca como algo importante. No es eso el fundamento sobre el cual estos hombres que tuvieron esas experiencias, por ejemplo, el mismo Pedro tiene una experiencia sobrenatural, cuando ve que desciende un manto y en este manto descendían animales de toda clase, y escucha las palabras mata y come. Y él dice, pero ¿cómo voy a comer esto si toda mi vida me he estado guardando en la dieta kosher? Nunca he comido esto que es inmundo. Y en esta misma visión recibe estas palabras, ¿cómo llamas inmundo aquello que yo he creado? Y listo, pasa esa situación y continúa el ministerio de Pablo. No es algo de Pedro, no es algo sobre lo que Pedro cada vez está remarcando. Y es que yo tuve esta experiencia y es que el Señor me habló directamente. No, la cuenta esta experiencia como una enseñanza crucial en las Escrituras para mostrarnos ese cambio de época, ese cambio de testamento, ese cambio de relación que Dios tiene con su iglesia. Nada más, ahí basta. Y Pablo lo ve de la misma manera
Zacarías tuvo una experiencia, o sea, muchos hombres en la Escritura. Pero Pablo cuenta esta experiencia porque se ve obligado, porque estos superapóstoles están remarcando que eso es lo más importante. Ellos siempre están hablando de que esa es la última revelación que tiene para el pueblo de Dios. Y cada vez hay una nueva revelación. Probablemente ellos decían, sí, lo que Pablo ha hablado es muy bueno, pero lo que nosotros tenemos va mucho más allá. O sea, lindo el Evangelio, lindo todo lo que Pablo habla, pero Pablo no tiene el mismo entendimiento que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos esta relación tan especial con Dios, queriendo mostrar que ellos estaban siendo avalados por todas las cosas extremadamente espirituales, llamémoslo así, estoy hablando con locura, como diría Pablo, que estos hombres estaban viviendo. Entonces, la gente también pensaba y decía, pero ¿cómo estos hombres no van a ser hombres de Dios si están haciendo milagros? O sea, yo he visto que estos hombres han hecho cosas espectaculares. ¿Cómo es posible que estos hombres no vengan de parte de Dios? Yo he escuchado de estos hombres palabra tan poderosa que solamente Dios se la pudo haber dado. Y Pablo dice, es tan subjetivo estas experiencias espirituales que no se enmarca en lo que debe ser la predicación del Evangelio. Porque si bien es cierto, y yo creo en que podemos tener este tipo de experiencias, yo no sé si tú la has tenido, si alguna vez tú dices, yo he escuchado la voz de Dios, o yo he tenido cierto tipo de experiencia, está bien. Yo no estoy diciendo que eso es malo, que eso es del diablo o cosa por el estilo. No, no estoy diciendo. Estoy diciendo lo mismo que dice Pablo. Frente al Evangelio, esto no tiene nada que ver. Esto no es importante. Esto no es relevante. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que frente a la cruz, eso queda totalmente opacado. Por otro lado, es tan subjetivo que si Dios te lo enseñó a ti, es algo para ti. Y es la interpretación que tú a través del Espíritu Santo le puedas dar para ti. No es una revelación para la iglesia. No es que ayer el Señor me reveló esto y me dijo que le diga a la iglesia esto. Déjame decirte que para eso no nos hubiera dejado su palabra. Si cada vez vamos a tener revelación nueva, entonces no necesitaríamos su palabra. Quiero decirte una cosa que aprendí de un gran maestro bíblico. Él decía, la gente anda atrás de cosas nuevas. Quiere escuchar cosas nuevas en la Escritura. Por eso se queja y dice, pero es que ustedes solo leen la Biblia y cada vez ahí la Biblia y leyendo versículo a versículo. No, algo falta. Algo más así de poder, de unción. Pero la verdad es esta, que si hay algo nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nada nuevo, porque ya está expresado en las Escrituras hace tiempo. Y tiene mucho sentido. Lo nuevo no es bíblico y lo bíblico no es nuevo. Yo sé que a muchos de nosotros nos puede llamar la atención y decir, pero ¿es que acaso Dios no me puede hablar hoy? Sí, nuevamente, personalmente. Pero no te dejes absorber por lo fantástico de los milagros, de los prodigios y de las profecías. Porque en la palabra de Dios también encontramos en Mateo 7, 21 al 23, y esto también está relatado en Lucas. O sea, 2 veces nombrado en las Escrituras y habla acerca de los que Jesús nunca conoció. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace muchos milagros. No dice eso, ¿verdad? Allá, dije, a lo mejor en sus Biblias podía decir, no. En esta traducción dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? A mí me preocupa esta situación,
Porque si nosotros ponemos estas cosas, profecía, echar fuera demonios, hacer muchos, no dice hicimos un milagrito, por ahí me salió sanar un dolor de cabeza. No, dice hicimos muchos milagros. Si vemos esto como señal de un hombre, una mujer de Dios, de un apóstol, de un evangelista, de un maestro, llamémoslo en la forma más amplia, de un siervo de Dios, entonces podemos caer en el graso error, porque la respuesta en el 23 es: entonces les declaré. ¿Quién está narrando esto? Es el mismo Señor Jesucristo, aquel que da su vida por cada uno de nosotros en la cruz, el que narra y dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Es posible que alguien que profetice en el nombre del Señor, es posible que alguien que manifiesta milagros y que echa fuera demonios sea un hacedor de maldad? Bueno, la Escritura dice que sí. Por tanto, no es confiable seguir señales y prodigios. No es confiable. Y Pablo está hablando de esto, y él está hablando acerca de la subjetividad de estas cosas. Por eso dice él, ciertamente no me conviene gloriarme en estas cosas. Sí, tuve esta experiencia, y él lo termina cerrando más adelante y dice, está mal que hable de esto, no, porque esto es cierto, esto sí pasó. Pero no es lo que remarca el ministerio. ¿Qué es lo que sí remarcaba el ministerio de Pablo? La palabra de Dios. Claro que se estaba escribiendo, él mismo la estaba escribiendo en ese tiempo, pero recuerda que él tiene el Antiguo Testamento. Lo que él predicaba, lo que Pedro predicaba, lo que Juan predicaba, lo que Lucas predicaba, lo que Mateo predicaba, lo que todos estos hombres de Dios predicaban en el primer siglo, cuando todavía no tenían la Reina Valera 1960, cuando no tenían la NBI, no tenían la nueva traducción al lenguaje actual. ¿Por qué? Porque ellos mismos la estaban escribiendo. Lo que ellos estaban predicando son las profecías del Antiguo Testamento que daban claridad acerca de la venida de un Salvador, y esto ya había ocurrido en la maravillosa persona del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces Pablo es eso lo que predica. Parece sencillo, claro. Esa es la locura del Evangelio. Dice, esa es nuestra locura. ¿Recuerdan cuando vimos Romanos, cuando vimos 1 Corintios, cuando hemos visto la carta de 2 de los Corintios? Habla de esa locura, no de esta locura de hablar de sí mismo y de hablar de sus super experiencias, sino de hablar de la locura de la sencillez de la salvación. No porque haya sido sencillo que Dios Todopoderoso entregue a su Hijo unigénito para que pagase el precio de nuestro pecado en la cruz. No es sencillo eso. La sencillez es eso. Es eso, no hay más. ¿Quieres seguir a Cristo? Es eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, pero es que algo más debe haber, algo más tiene que haber. Es que el reino de Dios no es solamente palabras, sino también es poder de Dios. Pues claro que sí. ¿Acaso no está expresado el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo muriendo en una cruz y resucitando al tercer día, convirtiéndose en el primogénito de todos nosotros? ¿Acaso no vemos el poder de Dios ahí? ¿Acaso no vemos el poder de Dios cuando lo normal en un ser humano es gloriarse de su éxito? A todos nosotros nos gustan las experiencias de éxito. No solamente las experiencias, sino las historias de éxito. Nos encanta hablar de Henry Ford quebrando 7 veces, pero a la 7ª vez saliendo adelante y sus carros se venden hasta hoy. ¡Wow! O la del coronel Sanders, KFC, un militar jubilado, sin futuro por delante,
que comienza con un pequeño negocio de esquina y se convierte en la cadena de pollos más grande sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Nos encanta escuchar ese tipo de historias de éxito. Pero Pablo es muy contrario. Él no habla acerca de lo que él puede hacer sin Dios, sino él habla de su necesidad de Dios para tener éxito en su vida. Por eso dice en el 5 y el 6, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Mira, esta preposición, si quisiera gloriarme, ¿qué es lo que está diciendo? No quiero gloriarme. No es esto en lo que yo quiero que ustedes digan, oh, Pablo, tremendo Pablo, tercer cielo, wow. Él oyó estas palabras inefables que no le son dado al hombre expresar. Wow. Pero él dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Qué contrario que es a lo que normalmente nosotros queremos hacer y vivir. Si tú no ves el poder de Dios moviéndose en la debilidad de un hombre como Pablo, entonces, ¿qué? La semana pasada también decía, todo aquello que no requiere de Dios para hacer, ok, está en tu voluntad, en tu fuerza, en tu poder y en todas esas maravillas que puedas tener. Pero Pablo dice, no nos gloriemos de eso. Gloriémonos de aquello que para nosotros es imposible hacer sin Dios. Y definitivamente Pablo dice, por eso me gloriaré de mi debilidad. ¿Para qué? Para que nadie piense de Pablo como el tremendo hombre, el tremendo apóstol, el tremendo ungido, que son cosas que hoy los, entre comillas, porque nuevamente voy a hacer referencia a lo que Pablo dice, ministros de Satanás, están buscando el reconocimiento de la gente, que la gente los siga a ellos y los escuche a ellos y no escuche la bendita palabra de Dios que tiene el poder suficiente para transformar nuestra vida de muerte a vida eterna. Cualquier otra cosa más es locura. Es eso, es locura. Para que todo lo que de mí ve y oye. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Mírenme a mí haciendo milagros. No, él inclusive no recuerdo si es en Corintios 10 o 11, él termina diciendo, bueno, las señales de apóstoles se han hecho entre ustedes. O sea, como diciendo, sí, eso de echar demonios, de hacer milagros, de todo lo que dijo el Señor Jesucristo y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Todo eso sí se ha hecho entre ustedes. Pero nuevamente lo que estoy diciendo es la predicación del Evangelio, la suficiencia de su palabra para transformar la vida de las personas. Para transformar la vida de las personas. A mí siempre me ha puesto a pensar sobre aquel milagro que hace el Señor Jesucristo con 10 leprosos. La lepra hasta hoy es una enfermedad que no tiene cura. Y es una enfermedad, bueno, no es lo mismo que decir COVID. Bueno, tengo COVID, ando tosiendo, sí, ya me recupero y estoy bien. No, tener lepra es una enfermedad vergonzosa. Siempre lo fue. Hoy tal vez tenemos un mejor entendimiento médico sobre aquello, pero es una enfermedad vergonzosa. Y estos hombres son sanados de una enfermedad incurable. No es que me sanó el dolor de cabeza, tengo un dolor por aquí, ore hermano.
Que déjame decirte, no estoy diciendo que esas cosas no se deben hacer, debemos hacerlo. Es más, hermano, los aclaro, al final del servicio siempre tenemos una pareja de líderes aquí que está orando por ti. Eso es bueno, eso es correcto, eso es lo que estamos mandados a hacer como hijos de Dios y estamos mandados a hacer como iglesia. Entonces, no estoy diciendo que no se haga, no polaricemos esto, sino que démosle el valor a las palabras que Pablo está enseñando en cuanto a lo que es realmente lo que debería ser lo fundamental en la iglesia, que es la predicación del evangelio. Lo demás son las señales que seguirán a eso. Seguirán a eso. No dice es lo importante y ya cuando hagas eso, entonces aprovechas y le mandas el evangelio. No dice eso. Esa forma de predicación es, Dios te voy a ayudar, me parece que no tienes mucha claridad en cómo llevar el evangelio. Permíteme ayudarte. Déjame hacerlo a mí y ya después cuando le tengo a la persona así bien convencidita, entonces ahí le mando tu palabra y entonces tranquilo, haces lo que tú tengas que hacer. Eso es profano. Porque Pablo lo que está diciendo cuando él habla de su debilidad, está diciendo cómo tanta gracia, cómo tanto amor, cómo el poder de Dios se manifiesta a través de personas como nosotros, que somos débiles. Para que solamente lo que ven en mí, ¿qué ven en mí? Un hombre tan débil como cualquiera de ustedes. Y lo que escuchan de mí no son palabras de mí, sino es poder de Dios para transformar vidas. ¡Wow! Y entonces ahí comienza lo que nos trae a este tema, que no es el comienzo de la prédica, yo sé que ya se me está acabando el tiempo, ¿sí? Pero quería contextualizar para que podamos entender muy bien a lo que se refiere este aguijón. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, porque es grande, ¿no? Llama la atención, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho en el 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces cuando nosotros escuchamos hablar acerca del aguijón, pensamos en el aguijón de una avispa. Por eso me había permitido ponerlo en la imagen de la invitación al servicio de hoy, una estaca. Porque Pablo, la palabra que está usando y que se tradujo como aguijón, es la palabra que él usaba mucho dentro de su labor. Porque sabemos de que Pablo, antes de ser el apóstol, él hacía carpas. Y para poner una carpa se pone una estaca. Esa es la palabra que él utiliza. No es un pequeño piquetazo ahí, es una estaca. Me ha sido dada una estaca. Hay muchos teólogos que hablan sobre qué era la estaca. Algunos teólogos hablan de que era una cierta tendencia pecaminosa que tenía Pablo. La verdad no lo sé. Otros hablan que era una cierta debilidad. No sé. Es muy fácil saber qué era. Y la respuesta es, no lo sé. Nadie lo sabe. Y creo saber por qué Pablo no dice es esto. Porque él está hablándole al oyente y quiere que el oyente pueda identificarse con él y con su debilidad. Porque si Pablo hubiera puesto, mira, es que no puedo hablar bien, tengo problemas para hablar. Entonces bueno, yo no tengo problemas para hablar, yo no me identifico con Pablo. Es que soy medio cojo de esta pierna. No, yo sí camino bien, yo no me identifico con Pablo. Pero cuando Pablo deja abierto totalmente este aguijón y no dice,
este aguijón es tal cosa, le está dejando al oyente, y en este caso a ti y a mí, la posibilidad de identificarnos con él. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es esa estaca? ¿Cuál es la función de una estaca? Es arraigarte a la tierra. ¿Cuál es aquella cosa en tu vida que no te permite que te vayas como un globo de helio, creciendo y subiendo y pensando de ti más alto de lo que deberías pensar? ¿Cuál es aquella estaca que te mantiene fijo con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo? Porque eso creo que es la representación de lo que Pablo está tratando de decir. Yo sé cuál es mi posición, y mi posición es miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Mira su debilidad, mira la grandeza de Dios. Y si esa estaca me lo permite, Pablo dice, me ha sido dada esta estaca. ¿Quién le da esa estaca? Se la da Dios. Y se la da a través de un mensajero de Satanás. ¡Ey! No es que Dios y Satanás están trabajando juntos, cuidado. No es que los dos están ahí, ¿para qué? Para sacar lo mejor de las personas. No, el propósito de Satanás es matar, robar y destruir. Pero la dádiva de Dios es traernos a Él. O sea, son dos polos opuestos. Lo que está diciendo es que aún en las circunstancias duras y difíciles que pasemos en nuestras vidas, Dios ha encontrado un propósito y un significado para ayudarnos a ser mejor. Aun cuando esta situación venga por personas, en este caso yo estoy hablando de personas, no sé si el aguijón de Pablo era una persona, pero yo digo, a veces hay circunstancias en nuestra vida en la cual hay personas que pueden parecer cristianos o no, que traen conflicto a nuestra vida. Alguna persona que siempre está, generalmente soy chévere, pero cuando esta persona habla, saca lo peor de mí. Saca situaciones que no son las mejores de mí. Pablo no dice si es una persona, no dice si es un pecado. Hay otros teólogos que dicen jamás, jamás podría ser un pecado. Pablo no se está refiriendo a una acción pecaminosa en su vida, pero yo nuevamente vuelvo a la base. Tampoco estoy acusando de que sea eso. Simplemente no lo sé. Y creo que no debemos suponerlo. Yo creo que debemos identificarnos con Pablo en su debilidad y debemos identificarnos con Pablo en que hay situaciones en nuestra vida que nos ayudan a mantenernos en la tierra y no a exaltarnos en nosotros, sino a exaltar el poder de Dios en nosotros, porque la respuesta de Dios es muy clara. La respuesta de Dios es: bástate mi gracia. Aquí podría venir una pregunta: ¿qué tan grande es la gracia de Dios? Es tan grande como Él mismo. Voy a poner el ejemplo más pequeño que se me ocurre, pero probablemente es lo más grande que también se me ocurre. Es como decirle al plancton. El plancton es este pequeño ser microscópico que vive en el mar. ¿Te basta el mar o quieres más? Eso es enorme para el plancton, pero es diminuto comparado con la gracia de Dios. Pero es como para tener una idea. Cuando Dios le está diciendo a Pablo, bástate mi gracia, te está diciendo, mi gracia ¿no es todo lo que necesitas? ¿Mi gracia acaso no cubre todo en tu vida? ¿Y cómo está expresada la gracia de Dios para nosotros? En que aún siendo pecadores, enemigos de Dios,
Él envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Ni siquiera es bástate los dones y talentos que yo te he dado. No dice eso. Bástate las habilidades que tienes. A veces decimos, Señor, si tuviera más tiempo. Señor, si tuviera más dinero. Señor, si tuviera más conocimiento. Señor, si pudiera hablar mejor. Señor, si me hubieras llamado a tiempo completo. No sé cuántos de esos solemos usar, o si no, ponlo en esa lista al que sueles usar. La respuesta será la misma: bástate mi gracia. Y dice que le ha rogado 3 veces. No está diciendo, mira, más de 3 veces ya, calla. Si el Señor te ha dicho que no, ahí queda. Pablo creo que está mostrando ciertas cosas. 1, persistencia en la oración. Probablemente él hace referencia a 3 ocasiones en las cuales él sintió muy fuertemente que esa era la situación. No creemos que sea absoluto lo que Pablo decía 3 veces, lo he pedido y me ha dicho que no. Probablemente lo hizo muchas más veces, pero él nombra estas 3 veces como, esto es lo que recuerdo en este momento. Probablemente, ¿sí? Hay cosas que tendremos que esperar y creo que es bueno lo que hacen hermanos en ir anotando, porque muchas de esas cosas que anotamos las llevaremos al cielo y les preguntaremos a quienes escribieron, oye, ¿qué querías decir con esto? Y creo que será muy bueno. Hay cosas que no sabemos, podemos suponerlas. Ahí podremos preguntarle, oye, ¿cuál era el aguijón? ¿Cuál era tu aguijón? Y él te dirá, ¿tú ya reconociste el tuyo? Bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Pablo entiende eso y dice, por eso yo no me glorío en todas estas cosas, que se pueden gloriar otros. Su gloria y sus aflicciones podrían ser los 39 latigazos que recibió 5 veces. Podría ser los naufragios, podría ser las cárceles, o podría ser que es hebreo de hebreos, judío, descendiente del pueblo de Abraham. Podría ser todas esas cosas. Podría ser el ir al tercer cielo, todo eso. Y dice, yo en nada de eso me gloriaré, porque eso es locura delante de Dios. Esto es lo que les agrada hacer a los ministros de Satanás. Pero yo, dice, más bien me gloriaré en mi debilidad. Porque en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona en mí. Porque en mi debilidad, en aquello que soy escaso, el poder de Dios se perfecciona. Ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo la Escritura se revela a sí mismo? ¿Cómo la palabra de Dios va adquiriendo sentido? No es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ese es uno de los versículos más sacados de contexto que puede haber. Porque claro, cuando nos enseñan eso dice, ¿qué dice? Todo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, te reto. Párate aquí al frente, en la calle, y deja que pase un carro por encima tuyo. Y yo sé que te levantarás, hermano. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo sí recomiendo que leas contextualizadamente. Contextualizadamente es lo que está antes y lo que está después del versículo. Y tú te vas a dar cuenta que él se está refiriendo a la predicación del Evangelio y él en eso está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He podido resistir cárceles, he podido resistir latigazos, he podido resistir asedio, he podido resistir la traición de mis hermanos, he podido resistir todo eso
Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Tiene sentido. ¿Sí? No es que no estudié para el examen y voy a dar el examen y voy a sacar 20 o 10 o lo que sea porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? O sea, démosle sentido. Y en ese sentido tenemos que aprender que la palabra de Dios jamás está exaltando al ser humano como tal. Porque hoy se nos ha dado a decir, eres un campeón en el Señor, eres todo lo que tú quieras en el Señor podrás ser. ¿Qué tal lo que nos dice Isaías 41, del 14 al 16? De cómo Dios habla a su pueblo escogido, a Israel. ¿Sí? Y mira lo que le dice. No temas, gusano de Jacob. No dice, no temas, gran campeón. No dice, no temas, príncipe y princesa del Señor. No temas, gusano de Jacob. Y no le dice, no temas, gusano de Jacob, que yo te haré un gran león. No. Dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Señor de Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes. Un gusano trillando montes. ¿Cómo es posible eso? Porque el Señor Jehová es tu redentor. Y los molerás y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Esa es la iglesia. Una iglesia de hombres y mujeres débiles, con el Dios más grande, más poderoso, el único y verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores. Bástate mi gracia, iglesia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es que mi poder fluya a través del ungido. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu humildad. Porque ahí veo el poder de Dios en Pablo. Un hombre lleno de arrogancia y orgullo, delante del cual matan al primer mártir de la iglesia, a Esteban, y colocan sus ropas a sus pies, como diciendo, oh, tú lo sabes, tú puedes, tú eres grande, Pablo. Y luego se transforma en aquel que dice, de nada me gloriaré. Todo eso lo considero como basura. ¿Cuál es la estaca de tu vida? ¿Cuáles son las situaciones difíciles que estás pasando? Estas situaciones difíciles que estás pasando, sean laborales, sean familiares, sean personales, sea enfermedad, sea pobreza, sea, yo no sé, inclusive sea la misma riqueza. Porque inclusive tener a veces debería volverse una estaca. ¿Por qué? Porque todas estas cosas revelan realmente dónde está tu corazón. ¿Tu corazón está con el Señor cuando todo marcha bien? ¿Cuando el hogar está bien? ¿Y dónde está tu corazón cuando el trabajo escasea? ¿Dónde están tus pensamientos cuando la relación matrimonial está en conflicto? ¿Dónde están tus pensamientos cuando alguien que amas se va? ¿Dónde están tus pensamientos cuando estás atravesando el valle de sombra de muerte? ¿Está en renegar o está en amoldar tu corazón como el corazón de Jesucristo antes de ir a la cruz? Le dice, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. El poder de Dios moviéndose en la debilidad.
Termino. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.